Le damos la bienvenida a la asambleísta Joana Moreira, parte de la Izquierda Democrática. No nos vamos a detener en la controversia que se siga alimentando en las redes sociales, quizá el debate. Acá lo que quisiéramos justo es tener claridad de a qué se refiere este proyecto, por qué es importante para todos y todas las ecuatorianas, incluso para las personas, y no me quiero apropiar de ese espacio legítimo, pero incluso para las personas que no menstruamos, porque es parte de la economía del país también y de los derechos legítimos que debe garantizar el Estado ecuatoriano. Así es, entonces, asambleísta, bienvenida acá a Voces y Propuestas, a Wambra Medio Digital Comunitario. Muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias a Wambra Media por el espacio y también por apoderarse de este tema, por darnos la oportunidad de concientizar y socializar un proyecto que se está debatiendo mucho en las redes sociales, pero creo que eso es lo importante, poner el tema sobre la mesa, que podamos desconstruir a la sociedad también, porque son temas que no nos han enseñado, son temas que no se han tocado, que en los centros educativos, incluso ahí se trata de pasarlo de forma superficial. Así que comprendo también quizás, bueno, la incomodidad no, pero sí el que nos tome por sorpresa, el que digamos por qué se está hablando o por qué un proyecto debe hablar sobre la menstruación. Pero gracias porque justamente en estos espacios vamos a lograr que el proyecto se socialice, podemos concientizarlo, se apoderen en más personas y lo defiendan tanto como lo hemos defendido nosotros desde que estábamos en campaña. Ahora, una pregunta muy concreta, asambleísta. ¿Qué significa esto de una gestión menstrual libre y digna para las mujeres? ¿Por qué justamente la importancia de tratarlo en un proyecto de ley? Bueno, lo que nos referimos a gestión menstrual es justamente tener todos los productos de higiene menstrual, tener todos los elementos que se necesita para que las mujeres puedan tener una correcta gestión. ¿Qué quiero decir? Que tengan primero productos de higiene menstrual accesibles a ellos, que sean de calidad, que no les afecte a su salud, porque muchos de los productos que están ingresando a nuestro país no tienen un control de calidad por cuando tienen químicos que son nocivos, cancerígenos y que le producen a las mujeres infecciones y enfermedades vaginales. Y de eso tampoco se nos dice. Solamente vamos, compramos lo que existe en la farmacia, lo que existe en una tienda, lo usamos y luego tenemos repercusiones y no sabemos por qué es. Entonces, primero eso, que sean productos de calidad, que sean accesibles para todos en relación también con tu economía, porque hay muchas familias ecuatorianas y por no decir que más de 3 millones de mujeres viven en pobreza, por tanto, por tanto, no pueden acceder a estos productos y sí deben de ser de forma gratuita, sí deben llegar hasta donde se encuentran, mucho más las personas menstruantes que se encuentran en los lugares rurales que no tienen acceso a comprarlo, no tienen acceso ni siquiera a agua potable para tener una correcta higiene menstrual, no tienen acceso a infraestructura. Y ahí es cuando decimos, para tener una correcta gestión menstrual necesitas productos, necesitas agua potable, o sea, servicios básicos, necesitas infraestructura en los centros educativos, porque hay muchos hogares que ni siquiera tienen ellos un baño, tienen donde realizar una correcta higiene menstrual, que sean de calidad. Entonces, cuando tú tienes todos estos elementos que se compactan, que no son un lujo, o sea, que no solamente son para un pequeño sector de la población, sino son para todas las que lo necesitamos, y por ende, cuando no elegimos menstruar, cuando es justamente por un tema biológico que las personas menstruantes tenemos que tener la menstruación todos los meses de nuestra vida, alrededor de 3/4 de nuestra vida, se vuelve un producto de primera necesidad y por ende también un producto que influye en el desarrollo de tu vida cuando muchas personas menstruantes deben dejar la escuela, el colegio, la universidad, que cuando tienen que faltar a su lugar de trabajo, cuando tienen que faltar a realizar sus actividades laborables, cuando trabajan en comercio informal, es ahí cuando se vuelve tan necesario y tan vital y es por eso que se requiere un proyecto de ley para asegurarle que todas las personas menstruantes tengan una menstruación digna. Y claro, por eso lo estamos conversando en esta mañana, porque creemos importante el empuje desde la ciudadanía. En tanto, estamos en un sistema político machista que podría desplazar este tipo de propuestas y de proyecto de ley, ratificando un tema que lo he observado en las redes sociales y que es nombrarlo como un tema privado, nuevamente. Estos temas van hacia lo privado, no están en lo público, entonces por lo tanto pasan a segundo plano en la legislación y en la política pública y no es así. Entonces, ¿qué temas, y los tengo por acá señalados, pero podríamos desarrollarlos un poco más, están escritos en este proyecto de ley y que la ciudadanía podría observarlos para lo que yo decía antes, empujarlo
para que esto finalmente se pueda aprobar en la Asamblea Nacional. Se pueda aprobar, porque todos los proyectos son perfectibles, ¿no es cierto? Se pueden aprobar, se pueden aportar. Tengo por acá el acceso gratuito a productos de salud y higiene menstrual, inclusión de estos insumos en el cuadro básico de medicamentos. Me corrige si es que tomamos mal los datos. Levantamiento No, perfecto, de cifras. muy bien. Levantamiento de cifras sobre deserción escolar en niñas y adolescentes por la menstruación. Capacitación sobre higiene menstrual en la malla curricular. Finalmente, transición a productos alternativos y ecoamigables como copas menstruales. Así De es. todos estos temas, ¿cuáles me faltaron o cuáles son urgentes para que la gente, la ciudadanía, los comprenda un poco más? El control de calidad también en relación que debe realizar el Estado con los productos que ingresan a nuestro país para que puedan ser comercializados y puedan ser comprados por los que tienen, por los que necesitan. Porque no existe, y por lo menos si uno se va a un producto, a un paquete de toallas sanitarias, va a ver lo que contiene y no te dice que contiene productos y químicos que son cancerígenos, no te dice que es perjudicial para tu salud, tampoco te dice el impacto ambiental que están causando el uso de estas toallas sanitarias, por eso también hablamos de un proceso de transición, porque si bien es cierto, entre esos productos de transición que son amigables con el ambiente, podemos usar copas menstruales o toallas reutilizables. Estos productos no van a tener el mismo efecto según las realidades que viven. Por ejemplo, en las zonas rurales donde no tienes acceso a agua potable, no sería efectivo. Entonces, pero sí puede ser efectivo para nosotras, por ejemplo, que sí podemos tener acceso a agua potable, que vivimos en la ciudad y que quizás podamos nosotros también apoyar y sabiendo el impacto que tiene al ambiente y lo que estamos de una forma perjudicando, pero sobre todo también lo que afecta a nuestra salud. Como les decía, no se habla de esto, en la escuela no te dicen, ni siquiera te hablan de que hay otros métodos alternativos como la copa menstrual, y obviamente viene por un tema de cultura de nuestro país, de estar arraigados a ciertos temas religiosos, en el que hablar de un tampón ya en su momento fue el boom y fue no puedes usar tampón por un tema ligado a la virginidad, y luego hablar de copas menstruales es un tema todavía mucho más tabú, pero que necesitamos ponerlo sobre la mesa, porque al final cada mujer va a elegir con qué producto, pero sobre todo conociendo la afectación que puede causar cada uno de ellos, al ambiente como a tu salud. Bueno, hablamos también de recoger estadísticas reales, porque en Ecuador nunca se ha topado este tema, sin embargo, en otros países como México, Colombia, como Argentina, ya es como Escocia, ya se habla sobre el tema, ya están comenzando ese proceso de transición de productos que son desechables a productos que son amigables con el ambiente, ya te están dando productos de higiene menstrual porque conocen la realidad, porque saben que es un tema de diserción escolar, porque es un tema de que no van a la escuela esos días que están menstruando, porque no trabajan esos días, porque les da vergüenza o porque prefieren comer y tienen que quedarse en casa justamente porque no cuentan con los recursos para poder comprarse su toalla sanitaria, para poder hacer sus actividades normales. Y es justamente lo que nosotros siempre hemos conversado, de tener una legislación con enfoque de género, pero sobre todo conociendo las mismas realidades, que no son las mismas que vivimos en las zonas urbanas que en las zonas rurales, que no son las mismas cuando quizás nosotros somos mestizos y otras personas son afroecuatorianos. O sea, no son las mismas realidades a pesar de vivir en el mismo, quizás en la misma zona. Todo depende de lo que te pasa a ti, y es por eso que necesitamos que desde la Asamblea veamos esos temas que sí son prioritarios, que sí son esenciales, que no importa. Yo siempre he dicho, cuando conversamos con mi equipo y el primer día vinieron muchas críticas, mucha gente criticando el proyecto, ni siquiera lo habían leído, pero solo el tema de menstruación, ¿por qué tenemos que normar sobre menstruación? Pero nunca se tomaron el tiempo de leer el proyecto, pero cuando pudimos socializar el proyecto con algunas personas que ya tenían conocimiento del tema, comenzaron a defenderlo. Hoy obviamente hay todo un tema en redes sociales, en los medios de comunicación, también me da mucho gusto porque están haciendo reportajes, medios de comunicación a nivel nacional, están diciendo por qué sí es necesario, por qué es un tema de salud público, por qué también no solamente es de salud, sino de educación, de economía, porque mientras podamos proveer de productos gratuitos a niñas, menos niñas van a abandonar la escuela. Por ende, vamos a tener más mujeres terminando su educación, vamos a tener más mujeres que estén en el ámbito laboral, vamos a tener más mujeres que estén aportando económicamente al país y vamos a sacar a las mujeres de la pobreza. Sí, o también a los padres, porque al final, a las familias, porque al final vamos a tener menos mujeres que también quizás en su momento, que sigan siendo pobres,
porque con un producto tan esencial y tan de primera mano que influye tanto en tu vida, sí, influye en tu vida cuando tomamos un tema de educación, cuando la educación es justamente lo que va a lograr el desarrollo económico y social de una población. Cuando tengamos más mujeres que estén aportando económicamente, y vamos, que esas mujeres obviamente formen sus familias y que por ende también sus hijos también vayan a vivir en otra condición económica, eso es lo que necesitamos. Sabemos que estamos en crisis y aún más porque estamos en crisis y sabemos que hay muchas familias que viven con uno, con $2 al día, no podemos decirles que las toallas sanitarias son un lujo cuando no elegimos menstruar. Entonces viene justamente de eso, de hecho empezó de ahí. Y luego comenzamos a estudiarlo más y vimos el impacto ambiental, vimos el tema de calidad, vimos el tema de transición y también le decimos al Ejecutivo que es momento de comenzar a tener en la mira por qué los productos de mujeres están grabados con aranceles extras, por qué cuestan más que los productos de hombre cuando tienen las mismas características y la misma finalidad, porque estos productos debe el presidente incluirlos en los de primera necesidad, debe comenzar a tener menos costo, que sean accesibles para todos, cuando las mujeres tenemos menos acceso al trabajo y cuando las mujeres ganamos menos por hacer el mismo trabajo. No es posible que tengamos los productos de necesidad mucho más elevados y con aranceles solamente por ser mujeres, solamente por tener un color rosado. Son temas que sí molestan a alguna parte de la sociedad, pero bueno, tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que hacer ruido, tenemos que romper barreras, y si tengo que ser blanco de críticas por eso, pues bienvenido sea. Para eso estoy aquí. Asambleísta, digamos, durante la pandemia, algunas organizaciones de mujeres justamente ya alertaban sobre las dificultades que muchas mujeres, principalmente de sectores afrodescendientes, indígenas, tenían para abastecerse de estos productos, justamente de higiene menstrual. Y usted también ha mencionado algo, el tema de la deserción escolar. Ya bueno, ya un poco ahondado en lo que significa o las barreras que, digamos, la falta de estos productos hacen que las niñas justamente incidan en su desarrollo, incidan en su bienestar y en su vida finalmente, ¿no es cierto? Mucha crítica se ha levantado en la idea, por ejemplo, de que estos productos finalmente serán gratuitos. Digamos, ha hecho como polémica sin justamente entender la dimensión de la ley, e incluso se ha hablado hasta de quebrar las empresas pero de que realizan estos productos, pero un poco justamente como para aclarar esa duda, ¿en qué consistiría la gratuidad y hacia dónde estaría enfocada? Bueno, la gratuidad está enfocada en los productos de higiene menstrual en centros educativos, obviamente en centros de salud, en centros penitenciarios, pero también en las zonas rurales donde no tienen acceso a un centro educativo ni tienen acceso a un centro de salud, justamente por las condiciones sociales en las que ellas están expuestas. Y en esos lugares sí debe ser con mayor énfasis a través de los gobiernos autónomos, a través de las juntas parroquiales rurales. Por eso es que nosotros en esta ley le decimos que el Ejecutivo debe, en el máximo de 90 días, enviar a los ministros de Salud y Educación y que pueda reglamentar este proyecto de ley para que pueda justamente ejecutarse. Pero le voy a decir un tweet que me encantó, que decía, yo no necesito toallas sanitarias, no necesito productos de higiene menstrual, porque yo puedo pagarlos con mi trabajo, pero sé que hay millones de mujeres que no pueden hacerlo y que no debe ser un privilegio que solamente lo tengamos aquellas que tenemos acceso o quizás tenemos dinero para poder comprarlo. Y justamente iba focalizado. Tenemos que darles como un derecho que tengan acceso al mismo, pero sabemos que hay muchas mujeres que no van a optar por ellos de forma gratuita, que van a pagarlos porque tienen las condiciones económicas para hacerlo, me parece perfecto. Pero ¿qué pasa también en los centros educativos cuando la menstruación no es un tema de que yo decido cuándo menstruo? No, te llega un momento, estás en la escuela, te puede llegar a las 9, 10, 11 de la mañana, te manchas y no tienes ni siquiera el acceso en ese momento. O sea, no puedes salir nada más de la escuela a comprarte un paquete, estás manchada, y eso es también punto para que te puedan hacer bullying, para que te puedan hacer burlas tus compañeros, porque sabemos que este tema aún es un tabú y que cuando no se conoce el tema no sabemos la implicación que tiene. Y sí debe estar en los centros educativos, como está una pastilla por si acaso te duele la barriga, como está un tema de un medicamento, porque aunque esto no es una enfermedad, sí es algo que no elegimos y por ende sabemos que nos puede pasar en cualquier momento. Hoy, cuando nosotros pasemos un modo de transición, obviamente va a haber todas copas menstruales que son mucho, por decirlo, que van a durar mucho más, son mucho más económicas y por ende va a ser un menor costo, espero que a corto plazo del proyecto de ley, pero sí hay que conocer que cada uno tiene que elegir su producto,
pero sí creemos necesario que esté en todos los centros educativos, en todos los centros de salud y sobre todo también en los centros penitenciarios para aquellas personas menstruantes que lo necesitan, como si fuera otro medicamento más, porque de hecho debe ser considerado como un tema de salud pública y debe estar en la lista de los medicamentos que son comprados cada año por el Ministerio de Salud. Y justo para finalizar esta conversación, estimada asambleísta, un tema que recorre varias leyes, no solo este proyecto de ley que tiene que ver con la prevención, en esta mirada de la salud integral. Porque a partir de varias investigaciones que hemos realizado acá en Wambra, hemos visto que el Estado gasta más en resarcir su omisión frente a la aplicación de legislación y política pública. Y aquí regresamos nuevamente a un tema que nos debe interesar a todos, todas y todes en Ecuador, que tiene que ver justo con las leyes que puedan garantizar derechos, en este caso una salud integral. ¿Cómo caminaría a la par otros proyectos con esta visión? Porque es importante implementar este tipo de políticas para que incluso el Estado luego no gaste más dinero. Lo hemos visto en el tema de garantizar, y lo conversaremos en otra ocasión, sobre garantizar el derecho a decidir, el tema del aborto de las mujeres. Justo los gastos de omisión son impresionantes en tanto a qué es lo que sucede luego de los centros de salud, los hospitales deben hacerse cargo de la vida de las mujeres. ¿Cómo tener esta mirada integral de garantizar los derechos, incluso para evitar estos gastos que tiene el gobierno, el Estado ecuatoriano? Exactamente, ese es el tema, de que consideren que este proyecto de ley es un gasto cuando es una inversión a corto plazo, espero yo, de que tengamos, como le decía, menos diserción escolar, por ende más personas que terminen su educación, por ende más personas que consigan un trabajo y que aporten económicamente al país, y en un futuro este proyecto de ley, esperamos, que sé que para muchos suena una utopía, pero yo sí creo en una sociedad en la que podamos tener igualdad de oportunidades en todos los aspectos y podamos aportar económicamente al país. El tema de la salud integral es justamente lo que buscamos con este proyecto de ley, el que puedas dotar quizás de un producto tan simple que le parece a muchas personas, pero que un producto muy vital para el desenvolvimiento futuro y de lo que dependa también el desarrollo de tu vida, y buscarlo como una inversión en este momento, pero que obviamente, ¿qué pasa? Que si yo le estoy dando un producto de higiene menstrual a una niña que no tiene el acceso, que está usando su ropa interior, que está usando papel higiénico y que por ende va a tener enfermedades, infecciones vaginales, y esta misma niña va a ir a un centro de salud y por ende el Estado va a tener que cubrir con ello porque considera que eso sí es un tema de salud, va a tener que cubrir con ello, por ende le va a generar más costo al país. Lo que sucede con muchísimas enfermedades que podemos prevenir en el tema, por ejemplo, de los consumos de alimentos, con el tema de la obesidad, con el tema de que no existe un control tampoco de los productos que están vendiendo en las escuelas, en los colegios, y nosotros vamos, si bien hacemos una política o si bien hacemos una inversión en este momento, sabemos que vamos a poder tener una salud integral, que vamos a tener una salud preventiva y ya no de cubrir con tanto gasto enfermedades que pueden prevenirse con educación, en muchos casos solamente con educación, integrando la malla curricular, haciendo un proceso obviamente previo a ello, pero es lo que usted manifestaba, o sea, obviamente ahora nos va a costar, pero en un futuro el Estado va a recortar presupuestos en temas que puede hacerlo, que deberían ser, y por qué no, nosotros deberíamos estar invirtiendo más recursos, por ejemplo, en accidentes de tránsito, o por ejemplo en enfermedades que son como cáncer, como enfermedades que no se pueden prevenir. En eso el Estado debería estar invirtiendo los mayores recursos en el tema de salud, no en temas de médicos generales, por dolores de barriga o por cuestiones que vienen justamente con una salud integral. Ese es el aspecto en el que el Estado debe ver cómo ahorrar, no en temas de educación, cuando eso es lo que más debería aportar. O sea, estamos con un Estado y esperamos ahora que tengamos un nuevo gobierno que pueda tener esa mira de decir... Tenemos una falla en la conexión de la asambleísta. Ya a la recta final de la conversación. Regresamos acá a estudio. Nada, estábamos ya en el cierre de esta conversación. Claro
clarísimo de cómo este proyecto de ley aportará a la salud integral en Ecuador. Quería leer justo un comentario de Lita Martínez, es la directora, lo publicó en las redes sociales, en tanto es directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM. Esto lo tomo de una entrevista de un medio acá en Ecuador. El proyecto de ley que propone el acceso gratuito a productos de higiene menstrual ayudaría a reducir la desigualdad de género, garantizar una vida digna e impactar en el desarrollo de las economías. Así de complejo, sí, amigos, amigas, y sobre todo amigos, así de compleja es la salud sexual y reproductiva, y así debe ser tratada también. Tiene que ver con estos ámbitos de la economía, del desarrollo, sobre temas de desigualdad de género. Un gusto haber conversado sobre este tema, Vero. Así es, lamentablemente no pudimos escuchar la finalizada de la conversación, pero recalcar lo que mencionaba, ¿no es cierto? Que aparentemente es algo tan pequeño, pero que finalmente influye en la mitad de la población ecuatoriana, por lo tanto no es un tema menor, y también tiene que ver con costes económicos de las familias ahorita, porque es un tema privado como se está siendo tratado, pero además tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación y el desarrollo de justamente la mitad de la población ecuatoriana. Entonces ahí justamente la importancia de tratar estos temas de ley que, como decía, están en el ámbito privado, pero que justamente deben ser de debate público, el acceso y la desigualdad, porque es un tema de desigualdad. La salud y la forma en que las mujeres gestionamos la salud en Ecuador es un tema de desigualdad en diversos ámbitos, sea desde la menstruación como el embarazo y el mismo aborto también, por ejemplo. Son temas que evidentemente están ahí presentes y que ya lo hemos conversado y que va a haber este proyecto de ley que justamente intenta resarcir un poco esta desigualdad en el ámbito académico, laboral, pero también sobre todo en lo que tiene que ver con las mujeres que menos acceso a recursos tienen. Estamos para cerrar la entrevista. Si quisiéramos despedirnos de la asambleísta, tuvimos un problema de su conexión, pero ya la tenemos nuevamente en pantalla. Que pueda cerrar la idea que nos estaba compartiendo y agradecerle por su presencia. Bueno, muchísimas gracias por el espacio a Wambra Media, por tener esta plataforma para poder concientizar y visibilizar también este problema del que no se ha conversado, del que no se ha hablado, pero sobre todo creo que estamos logrando un gran objetivo solamente con presentar un proyecto de ley, que ese tema se debata, que comencemos a conocer las distintas realidades que viven millones de personas menstruantes en este mundo, la implicación que tiene una situación biológica, pero que al final sí tiene repercusión en el desarrollo de la vida de aquellas que nos toca pasar por esta situación. Y gracias a su espacio, espero también que se haya podido entender el proyecto. Si tienen alguna duda, igual tenemos en nuestra página de Facebook, estamos subiendo nuestro proyecto de ley para que puedan leerlo, para que puedan socializarnos, para que nos puedan también hacer sus recomendaciones, de ser el caso, porque aún este proyecto, bueno, está presentado en la Asamblea, va con su informe técnico legislativo, va a ir al CAL, y cuando vayamos a debates es importante que puedan dar sus recomendaciones para poder mejorar este proyecto si creen también que tiene alguna falencia, o juntos construirlo para que pueda ser efectivo. Asambleísta Moreira, antes de que se nos vaya y aprovechando de que volvimos a conversar, ¿hay una posición conjunta del bloque de la izquierda democrática sobre estos temas? Digo, sobre la importancia del enfoque de género en la legislación. Sí, el Partido de Izquierda Democrática se ha autodenominado como un partido feminista, pero estamos pasando quizás del discurso a los hechos. A cómo en el momento en el que presenté el proyecto de ley, a los asambleístas de Izquierda Democrática todos lo apoyaron, todos firmaron, estaban muy contentos. De hecho hicimos una rueda de prensa y se presentó como el primer proyecto del Partido de Izquierda Democrática, y estamos dándole la línea para que los otros bancadas puedan legislar con enfoque de género. Pero sobre todo, yo les decía, no solamente es para las mujeres, porque al final los padres de familia también tienen que un momento elegir entre comprar comida para sus hijos o poder cubrir las necesidades en productos de higiene menstrual. Es un proyecto para absolutamente toda la sociedad, no solamente para el 50% más uno del Ecuador, sino para todos los ecuatorianos. Y sí, contenta de que el Partido de Izquierda Democrática le ha dado la oportunidad, primero empezando a una joven, luego de que podamos poder darle de verdad resultados a la ciudadanía y digan, sí, es verdad, el Partido de Izquierda Democrática es un partido feminista y es así como se debe legislar. Y aunque no sea solamente el partido, que lo vean
a pesar de las distintas ideologías políticas que podamos tener o que seamos afín a otro partido, que este proyecto es para todo el pueblo ecuatoriano y por ende debe así apoyarse. Muchísimas gracias, asambleísta, y le comprometemos desde ya para cuando esta ley pase al Pleno de la Asamblea seguir pendientes del debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pase muy bien. Tenga un buen día.